Hola, ¿qué tal? Yo soy el ingeniero vegano Y yo soy la nutrióloga Lia Kimu. y esto es Corazón Vegano, Un podcast que está hecho desde nuestro corazón. hasta tu corazón. Hola, ¿qué tal, querida tribu? ¿Cómo están? Yo soy el ingeniero vegano y esto es Corazón Vegano. El día de hoy continuamos con el resumen del libro ¿Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas? Una introducción al carnismo de Melanie Joy. ¿Les gustaría seguir aprendiendo, conocer las definiciones perdidas como el carnismo, afrontar la realidad y entender en dónde están todos los seres que no vemos físicamente, pero que aparecen en los refrigeradores en los supermercados? Si es así, pues les invito a que se queden y me acompañen al resumen que tengo preparado para ustedes. Sin más, iniciamos. Si bien este libro, estamos aprendiendo todas y todos, estamos sacando nuevas definiciones, nuevos conceptos que me parecen muy importantes. Y el día de hoy no es la excepción. Este capítulo se llama El carnismo, las cosas son así. Empieza abriendo este capítulo con la frase: lo que no se ve se parece mucho a lo que no existe, o como decimos en México, ojos que no ven, corazón que no siente. En este capítulo, Melanie nos invita a hacer un nuevo ejercicio. Nos pide que dediquemos unos minutos a reflexionar, a pensar, a autocensurarnos en todas las palabras que vengan a la mente cuando pensamos en un perro. Ahora pide que hagamos lo mismo cuando pensamos en un cerdo. En esa misma analogía, Melanie pide que nos detengamos por un momento y que comparemos las descripciones que hemos hecho de ambos animales. Pregunta nuevamente: ¿qué vemos? Al pensar en el perro, hemos pensado algo gracioso, quizá algo legal, y al pensar en el cerdo, ¿qué ha pasado? Le han venido a la mente palabras como barro, lodo, sudor. Ha pensado en suciedad, quizá, en mal olor. Ella autocontesta las preguntas y menciona que si las respuestas se parecen a estas, entonces usted forma parte de la mayoría. Profundo análisis al que llegamos. Ahora en el libro, Melanie lleva a cabo un ejemplo más a detalle con esta misma temática, el cual aplica con sus alumnos, y empieza pidiendo que hagan un listado de adjetivos tanto para un perro como para un cerdo. Y después, una vez la lista completa, empieza el cuestionamiento muy al estilo socrático, al estilo Melanie Joy, en donde va llevando a sus alumnos a un análisis que desencadena un resultado de una estira y afloja por parte de la autora con sus alumnos, llegando a la respuesta final de sus alumnos con un simple: es que las cosas son así. El clásico: es que siempre ha sido así. En ese punto ella pide que nos volvamos a detener unos instantes y reflexionemos sobre esta afirmación: las cosas son así. Reflexiónela de verdad. Enviamos una especie al matarife y a otra le damos todo nuestro amor y nuestro cariño, sin que al parecer haya otro motivo que porque las cosas son así. Cuando constatamos que nuestras actitudes y nuestras conductas hacia los animales son tan poco coherentes, y cuando esta incoherencia está tan poco sustentada, podemos decir sin miedo a equivocarnos que nos han alimentado con cosas absurdas, como por ejemplo: es absurdo que nos comamos a los cerdos y adoremos a los perros y ni siquiera sepamos por qué. Por todo lo anterior, nos dice Melanie, si decidimos apoyar esta industria y la mejor justificación que se nos ocurre es que siempre ha sido así, es evidente que hay algo que no funciona, que puede hacer que toda una sociedad deje su capacidad de raciocinio en la puerta del supermercado y ni siquiera se dé cuenta de que lo hace. Aunque la pregunta es muy compleja, la respuesta es muy simple: el carnismo. Comemos animales sin pensar en qué hacemos ni en por qué lo hacemos, porque el sistema de valores que subyace a esta conducta es invisible. Melanie llama carnismo a este sistema de creencias invisible, puesto que el carnismo es el sistema de creencias que nos condiciona a comer unos animales determinados. Ella dice que a veces pensamos en las personas que comen carne como en carnívoros, pero por definición un carnívoro es un animal que necesita comer para sobrevivir,
Los consumidores de carne tampoco son meramente omnívoros. Un omnívoro lo define Melanie como un animal, humano o no, que tiene la capacidad fisiológica de ingerir tanto plantas como carne. Tanto carnívoro como omnívoro son términos que describen constituciones biológicas, ojo, biológicas, no opciones filosóficas o éticas personales. En la mayoría de los países o en la mayor parte del mundo actual, las personas no comen carne porque lo necesiten, sino porque deciden hacerlo, y las decisiones siempre se derivan de creencias. Es decir, tú decides comerlo, no porque lo tengas que comer, simplemente lo comes porque tú lo decides. Ahora, la invisibilidad del carnismo explica que estas decisiones no parezcan decisiones en absoluto. Lo primero que debemos preguntarnos es por qué el carnismo ha permanecido de esta manera invisible. ¿Por qué no lo hemos nombrado? De ahí la frase de Carol Adams que dice: si el problema es invisible, nos encontraremos con la invisibilidad ética. Otra palabra fundamental, ética. En el libro, Melanie define el vegetarianismo como una ideología ética de no comer animales. Sabemos nosotros que el vegetarianismo es más enfocado hacia llevar una dieta. En cuanto a lo que menciona el libro, se maneja así como vegetarianismo, como una ideología ética, pero bueno, sabemos que el veganismo es realmente el posicionamiento ético y político de respeto hacia los animales no humanos y no el vegetarianismo. Nada más sí me gustaría aclarar ese punto. Un ejemplo de una ideología invisible que pone Melanie es el de seguir las creencias de las mayorías. Por ejemplo, dice: en el pasado, antes de la revolución científica, las creencias mayoritarias en Europa afirmaban que el cielo estaba formado por esferas celestes que giraban alrededor de la Tierra, que era proclamada como el centro del universo. Esta creencia estaba tan arraigada que afirmar lo contrario, como hicieran Copérnico y luego Galileo, suponía arriesgarse a morir. En cierto modo, es lógico que el veganismo recibiera su nombre antes que el carnismo. Es más sencillo reconocer las ideologías que se alejan de la corriente principal. Sin embargo, hay otro motivo más importante que explica por qué el veganismo recibió un nombre y el carnismo no. La principal manera de garantizar que las ideologías arraigadas sigan bien afianzadas es que sean invisibles, y la manera principal en que se mantienen invisibles es carecer de nombre. Si no tiene nombre, no podemos hablar de ello, y si no podemos hablar de ello, no podemos cuestionarlo. Es así de simple, es así de fácil. Me gustaría complementarlo con una frase que viene en el texto de Adrian Rich, que dice: lo que no tiene nombre, lo que no se representa con imágenes, lo que erróneamente recibe un nombre que no le corresponde, lo que resulta difícil de encontrar, lo que queda enterrado en la memoria por el colapso de significado debido al lenguaje insuficiente o mentiroso, se convertirá no solo en lo innombrado, sino en lo innombrable. Muy interesante y muy reflexiva esta frase. Hay un artículo dentro del libro al cual llama Asesinos contra Natura, el cual básicamente Melanie menciona que hay muchas pruebas que el ser humano siente una aversión aparentemente natural ante el acto de matar, y que la mayoría de las investigaciones provienen del ámbito militar, en donde han concluido que los soldados tienden a disparar intencionalmente por encima de la cabeza del enemigo, a no disparar, o simplemente no disparan. Esto viene desde las guerras napoleónicas o de las guerra civil estadounidense, revelando estadísticas muy sorprendentes. Dada la capacidad de los soldados, su proximidad al enemigo y la capacidad de sus armas, el número de soldados enemigos alcanzados tendría que haber superado con creces el 50%, lo que hubiera dado lugar a una tasa de cientos de bajas por minuto. Sin embargo, la tasa de soldados alcanzados no superó a 1 o 2 bajas por minuto, mismo fenómeno que se replicó en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, así como en Vietnam. Lo que el ejército ha aprendido de estos estudios es que para que los soldados disparen a matar y participen activamente en la violencia, se les tiene que haber desensibilizado ante el acto de matar. Es decir, tienen que aprender a no sentir y a no sentirse responsables como consecuencia de sus acciones.
tienen que haber aprendido o anular su propia conciencia. Sin embargo, estos estudios también han demostrado que incluso en situaciones de peligro inmediato o de violencia extrema, la mayoría de personas sienten aversión a matar. Dicho de otra manera o de otro modo, se llega a la conclusión de que la gran mayoría de combatientes a lo largo de la historia, en el momento de la verdad, cuando pueden y deben matar al enemigo, descubren que son objetores de conciencia. Un término también que es muy interesante y que no conocía. Que pueden apelar inclusive ante el ejército el hecho de que no dispararon contra el rival porque hacen objeto de conciencia. Ha habido casos donde los dejan de incriminar. Vaya, las reglas o las leyes del ejército militares son muy duras, pero pueden hacer mención a objetar de conciencia. Ahora sabemos que la invisibilidad es la principal defensa del sistema y también que el carnismo es social y psicológicamente invisible. Así también las ideologías violentas también dependen de la invisibilidad física. La violencia se oculta al público. Así de simple. Melanie aquí vuelve a preguntar: ¿te has detenido a pensar alguna vez, a pesar de que se crían y matan a miles de millones de animales al año, la mayoría no presenciamos jamás ni uno solo de los pasos del proceso de producción de carne? Una vez hemos reflexionado en serio sobre la carne que comemos y una vez que somos conscientes de que nuestras preferencias culinarias son mucho más que preferencias naturales no adulteradas, las cosas son así o siempre lo hemos hecho así, ya no es explicación suficiente a por qué comemos cerdos pero no perros. Y bien, aquí empezamos el capítulo 3, el cual lleva como título "Cómo son las cosas en realidad". Comienza con una frase que dice: haz que la mentira sea grande y sencilla y repítela. Al final, todos creerán que es verdad. Eso lo dijo Adolfo Hitler. Y bien, Melanie abre el tercer capítulo. ¿Cómo creen? Pues como de costumbre, con preguntas. Y la pregunta es: ¿qué es lo que has comido el día de hoy? Lo que has comido a lo largo de la semana, lo que has comido en el mes, lo que has comido en el año. Y bueno, nos comparte datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, donde dice que se estima que el estadounidense promedio consume unos 40 kilos de pollo, 8 kilos de pavo, 30 kilos de ternera, 23 kilogramos de cerdo al año. Si añadimos medio kilogramo de cordero y medio de ternera lechal, cada estadounidense come unos aproximadamente 102 kilogramos de carne al año. Es bastante. Dado que la población actual de Estados Unidos es aproximadamente 300 millones de habitantes, estamos hablando que es muchísima carne, obviamente muchísimos animales. Esto con datos en los Estados Unidos. La agroindustria animal estadounidense mata a 10,000 millones de animales al año, y eso sin incluir a los peces y otros animales marinos que también se matan cada año, que como bien sabemos estos no se cuentan, se miden por toneladas, porque no es tan factible cuantificarlos. Estamos hablando de 19,011 animales por minuto o 317 animales por segundo. Aquí nos estamos metiendo con algo de datos, algo de números, a modo de darnos una idea y poder ir cuantificando la población de 10,000 millones de animales de cría que hay tan solo en Estados Unidos. Prácticamente duplica la población humana mundial. Es 33 veces superior a la población de Estados Unidos, 1,250 veces superior a la ciudad de Nueva York y 2,500 veces superior a la de Los Ángeles. Otra manera de reflexionar toda esta cifra es que si quisiéramos meter a 10,000 millones de personas en un campo de fútbol americano, necesitaríamos 263,000 campos para que cupieran todas estas personas. Una extensión de terreno igual a la de todo Houston. O si pusiéramos en fila a 10,000 millones de personas, la fila tendría una longitud de 32,186,888 kilómetros, lo que equivale a ir y volver a la Luna unas 4 veces, o a dar la vuelta a la Tierra 80 veces. Y solo estamos hablando de los animales que se matan en un año en Estados Unidos.
Ahora piensen en cómo aumentaría la cifra si habláramos de 5, 10 o 20 años y que tomáramos en cuenta los demás países y que cada vez somos más personas en este mundo. Interesante, ¿no? Obviamente menciona Melanie que hacen falta muchísimos animales para producir la cantidad de carne que tan solo los estadounidenses como nación compran, venden y consumen. La carne representa un gran negocio gigantesco, en especial la agroindustria animal estadounidense. Tiene unos ingresos anuales combinados de casi 125 mil millones de dólares. Melanie pide que pensemos en las innumerables tiendas, restaurantes, cafeterías y hogares que almacenan carne. Hay carne donde quiera que vayamos, literalmente cualquier parte del mundo que estemos, en los contenedores, en los refrigeradores, van a encontrar que están llenos de carne. Y la pregunta del millón, pues bueno, ¿en dónde están esos animales? De los miles de millones de animales que se han criado, transportado y matado durante el último año, ¿cuántos has visto? Si vives en una ciudad es muy probable que no hayas visto prácticamente a ninguno. Sin embargo, pide Melanie que imaginemos que vives en el campo. ¿Cuántas vacas has visto pastando en las colinas? Un rebaño de 50, si acaso. Y si nos preguntan por los pollos, los cerdos o los pavos, ¿cuántos? ¿Hemos visto alguno? Hace la pregunta de cuántas veces hemos visto en la televisión, en revistas o periódicos o en las películas en dónde están. Aunque comemos carne a diario, la mayoría de nosotros no nos paramos a pensar lo peculiar que resulta que podamos pasar toda la vida sin ver en directo ni en un solo de los animales que acaban convirtiéndose en nuestra comida. La pregunta es, ¿dónde están? Aquí Melanie hace una reflexión y dice que la gran mayoría de los animales que están siendo explotados pues obviamente no son vacas felices y tampoco gallinas alegres que pastan en prados y corretean por corrales abiertos, que es lo que la agroindustria animal quiere hacernos creer. Estos animales no duermen en pesebres espaciosos con heno fresco. Desde el mismo instante en que nacen, esos animales sufren un confinamiento intensivo donde pueden contraer enfermedades, son expuestos a temperaturas extremas, sufren hacinamiento, se les trata con violencia, incluso llegan a desarrollar psicosis. A pesar de lo que sugiere la imaginería o la imaginación imperante sobre los animales de cría, las pequeñas explotaciones familiares son solo cosa del pasado. En realidad, los animales están en enormes fábricas de explotación donde se están siendo alimentados para engorda y donde están confinados, también conocidos como explotaciones de cría intensiva, en donde residen hasta que son enviados al matadero. Hay que recordar que sucede en cualquier sistema de producción. A gran escala, estos centros de explotación de crianza están diseñados con una única intención: ofrecer un producto con el mínimo costo y el máximo beneficio posibles. En pocas palabras, cuantos más animales mueran por minuto, más dinero se gana. Con este objetivo en mente, estos centros de explotación animal pueden albergar literalmente a cientos de miles de animales simultáneamente, animales a los que se considera y a los que se trata como unidades de producción, simplemente. Ahora, no ver el mal, no oír el mal, no decir el mal, la mejor manera de distorsionar la realidad es negarla. Si nos decimos a nosotros mismos que no hay ningún problema, jamás tendremos que preocuparnos por lo que debemos hacer al respecto. Y la manera más efectiva de negar una realidad es hacerla invisible. Tal como hemos explicado, la invisibilidad es el baluarte del sistema carnista. Hasta ahora hemos desmontado la invisibilidad simbólica del sistema. La evitación, que es una forma de negación, es el mecanismo de defensa que permite la invisibilidad simbólica. Evitamos la verdad cuando evitamos nombrar el sistema, lo que a su vez nos impide darnos cuenta de la misma existencia del sistema. Ahora desmontaremos la invisibilidad práctica del carnismo, algo imprescindible si queremos ser verdaderamente conscientes de los mecanismos y la dinámica del carnismo. Melanie dice que mientras estemos desinformados o mal informados, no podremos entender la realidad de la producción de carne, ni ir más allá de las justificaciones carnistas. Los establecimientos que producen la mayoría de la carne que acaban en nuestros platos son básicamente invisibles. No los vemos porque están ubicados en zonas remotas
donde la mayoría de nosotros jamás ponemos el pie. No los vemos porque si intentamos entrar se nos niega el acceso, no los vemos porque con frecuencia sus camiones están sellados y no tienen marcas, no los vemos porque, tal y como dice Eric Schlosser, investigador y autor de Fast Food Nation, no tienen ventanas ni ningún componente arquitectónico que nos permita saber lo que sucede en el interior, y pues no los vemos porque no debemos verlos. Tal como sucede en cualquier ideología violenta, hay que impedir que la población tenga contacto directo con las víctimas del sistema para evitar que puedan empezar a cuestionar el sistema o su propia participación en el mismo. Se trata de una verdad muy elocuente. ¿Por qué otro motivo se tomaría la industria cárnica tantas molestias en garantizar la invisibilidad de sus prácticas? Bueno, pues también es bien sabido que acceder a estas plantas de despiece de carne o de explotación no solo es dificilísimo, sino que en muchos estados es ilegal tomar fotografías o grabar videos en el interior de estas instalaciones, como en los laboratorios, circos y mataderos. Estos centros están protegidos por la ley. Y bien, bueno, Melanie hace una serie de apuntes sobre sobre este capítulo, y yo le voy a llamar a una especie de subcapítulo. Y son muchos, la verdad es que abordarlos nos llevaría horas, y vamos a hacer un compendio muy práctico. El primero se llama "Este cerdito se fue al mercado", en el cual menciona algunas de las principales características que tienen los cerdos, como por ejemplo que son animales inteligentes y sensibles. Los lechones de tan solo 3 semanas de edad reconocen su nombre y responden cuando se les llama. En su entorno natural, los cerdos caminan hasta casi 50 kilómetros diarios y forjan vínculos muy estrechos entre ellos. Son capaces de distinguir hasta 30 cerdos distintos en su grupo y se saludan y se comunican con aquellos a los que sienten más próximos. Las madres preñadas son muy cuidadosas, pueden llegar a caminar 10 kilómetros en busca del lugar ideal para parir y luego dedicar hasta 10 horas a construir su nido antes de descansar y atender a sus recién nacidos. Obviamente esto no lo sabemos porque no lo vemos. Entonces, sin embargo, ahora pasamos a la realidad, al lado feo de toda esta situación. La mayoría de cerdos, más de 100 millones, pasan toda su vida en confinamiento intensivo y no ven el cielo hasta que les cargan en camiones en dirección al matadero. Poco después de nacer se suele castrar a los lechones y se les corta la cola sin anestesia. Se les tiene que cortar la cola porque en situaciones de estrés extremo y cuando se les impide seguir ninguno de sus instintos naturales, los cerdos desarrollan conductas neuróticas y pueden llegar a arrancarse las colas unos con otros. Esta reacción psicológica es uno de los síntomas de los que la industria se conoce como síndrome de estrés porcino. Y bien, hay una serie de testimonios de trabajadores del matadero que Melanie incluye en el libro. Estos testimonios son muy crudos y no los incluiré tal cual en este resumen. Leo esos párrafos y la verdad es que el corazón se me parte, se me estremece, son muy fuertes. Pero bueno, en el libro ustedes los pueden revisar y los pueden leer con más calma. Ahora, recordamos dónde están las cerdas que se usan para criar también acaban en el matadero, pero antes han pasado la mayor parte de sus vidas en diminutas jaulas de metal llamadas jaulas de gestación. Tienen unas dimensiones de poco más de medio metro de ancho, muy pequeñas para las cerdas, ni siquiera pueden darse la vuelta. El suelo está cubierto pues de heces y de orina. Este confinamiento les provoca múltiples problemas, pero una de las enfermedades más dolorosas que sufren son las infecciones del tracto urinario, que llegan a ser tan graves que pueden resultar fatales. Melanie dice: ¿quién define el problema controla el debate? Es decir, los eufemismos de la industria cárnica, como en lugar de decir cortar el pico se dice acondicionarlo, en lugar de decir el matarife de apoyo se dice el operador de cuchillo, en lugar de decir desangrarse hasta morir debe ser sustituido por exsanguinación. Otro ejemplo es, en lugar de decir carne de cordero debe ser sustituido por chevron, y en lugar de decir matanza usan el término de cosecha o proceso, ya que el público reacciona negativamente a la palabra matanza. Hay otros ejemplos, como en lugar de decir matadero, la industria cárnica y sus colaboradores recomiendan usar el nombre de planta cárnica o fábrica cárnica.
Y bien, otro de los capítulos que le llamo es ¿dónde está la ternera? Los bovinos son criaturas comunicativas, emocionales y sociales. Cuentan con múltiples vocalizaciones y gestos con los que comunican sus emociones y en su entorno natural establecen amistades duraderas entre ellos. Son amables y dóciles por naturaleza y pasan la mayor parte del tiempo que están despiertos comiendo hierba y rumiando. Las crías suelen jugar juntas a diversos juegos cuando no están con sus madres. Si nacen en cautividad no pueden satisfacer muchos de estos instintos naturales. Al menos algunas de sus necesidades básicas sí se ven satisfechas, pero a diferencia de lo que sucede en la industria porcina y avícola, la bovina mantiene a los animales al aire durante los primeros 6 meses de vida, porque es más barato contratar a ganaderos independientes que tienen campos de pasto en propiedad para que gestionen esa parte del proceso. Esto solamente durante los primeros 6 meses normalmente. A los terneros los marcan, los castran y los descuernan. Esto se lleva a cabo sin anestesia. Y bueno, pues también en el libro desglosa los métodos que realizan los ganaderos para llevar a cabo estas infernales prácticas, pero no ahondaré en detalle. Melanie menciona a Michael Pollan, autor del libro El dilema del omnívoro, quien siguió la vida detalle de un ternero desde que nació prácticamente hasta su último día. Él menciona que la primera vez que un ternero es traumatizado es durante la castración. La segunda vez es cuando es destetado de su madre. Tanto cría como madre se lamentan durante días y los terneros tienen muchas posibilidades de enfermar a causa del estrés. Prácticamente toda su vida es un infierno, está llena de explotación. Bueno, tras el destete, los terneros son enviados 2 meses en un cajón para que se acostumbre al confinamiento, a comer de un comedero y a consumir alimento natural, compuesto de enormes cantidades de maíz, con sustancias químicas y suplementos de proteínas y grasas, para que pasen de los 360 kilos a los 450 kilogramos en el espacio de 14 meses. Pasarían el resto de su vida en un recinto de alimentación, una explotación de cría intensiva, masificada y sucia, con el suelo cubierto de heces y donde permanecen confinados miles de cabestros en espera del matadero. Y bueno, también viene una serie de testimonios de los matarifes que, bueno, obviamente no vamos a mencionar a detalle, y el número de asesinatos asciende a los 35 millones al año en los Estados Unidos. Y otro subcapítulo que viene se llama, lo titula así con unos nombres ingeniosos, es Cabeza de Chorlito, No de Pollo y Pavo. Ese es el subtítulo que le da, bueno, el título que le da este subcapítulo. Y bueno, dice, muchos de nosotros nos sentimos aún más alejados de los pollos y de los pavos, en parte debido a la arraigada creencia de que carecen de inteligencia hasta el punto de que quizás ni siquiera saben si sienten dolor o no. Sin embargo, en realidad las aves son muy inteligentes. De hecho, hoy en día los científicos reconocen que estos animales son muchísimo más inteligentes de lo que se pensaba. Las personas que conviven con esos animales describen a aves que juegan con ellos, que los buscan para pedir afecto y que incluso retozan con el perro de la familia. En Estados Unidos se mata y se consumen aproximadamente 9.000 millones de aves, ya sea por su carne o por sus huevos. En estado natural de vida pueden llegar a vivir hasta 10 años, mientras que bajo explotación su esperanza de vida es de 7 a 16 semanas, lo que significa que cada vez que se consume un pollo o un pavo, en realidad se está consumiendo un polluelo. Imaginen lo siguiente, tribu, la drástica reducción en la esperanza de vida de estas aves se debe a que se les alimenta con tantos fármacos acelerantes del crecimiento que engordan a un ritmo que equivale a que un niño de 2 años pesara 158 kilogramos. Tanto es el peso que no pueden mantenerse, por eso suelen doblarse o romperse sus extremidades. La velocidad de producción es la más alta que existe, ya que pues en promedio se asesinan 8.400 aves por hora. En el capítulo, Melanie incluye una entrevista con Josh Falk, activista y actual director de Human Society, quien entró como infiltrado a una planta de sacrificio de pollos en el 2004. En esa infiltración, él grabó un video y publicó su experiencia, sobre todo en lo que concierne a la agresión continuada de los trabajadores hacia las aves,
Y bueno, en el libro hace una descripción más detallada, como ya sabemos, de lo que tocó, lo que le tocó presenciar en aquellas granjas. Créanme, estoy leyendo todo esto, todo lo que no puedo dejar tan explícito en el podcast, y las descripciones de estas infiltraciones y los testimonios que dan los matarifes, o sea, son tan fuertes, tan difíciles de razonar, no puedo entenderlo. ¿Por qué está pasando? Bueno, pues debo continuar con esto y bueno, saber que estamos financiando esta explotación todos los días. Ok, bueno, pues debemos continuar. Y el siguiente subcapítulo se llama Lo tienen a huevo, gallinas ponedoras. Resulta irónico que tantas de nuestras imágenes animales entrañables en postales, calendarios, carteles, etc., muestren a pollitos recién nacidos, cuando cada año millones de estas crías son explotadas y que la mayoría de nosotros pues ni siquiera podemos imaginar. Las gallinas ponedoras son aves que se usan para la producción de huevos. Nacen en las incubadoras industriales de criaderos comerciales. Los pollos macho carecen de valor económico, por lo que se les descarta poco después de nacer. Son lanzados a máquinas, sabemos, trituradoras, algunos los hemos visto, enormes, o los gasean o los tiran directamente a la basura, donde mueren ahogados o deshidratados. Los pollos hembras se colocan en jaulas en batería, que son jaulas que están de alambre unas encima de otras y que albergan un promedio de 6 aves y que son aproximadamente el tamaño del cajón de una mesa de oficina, o sea, muy pequeñitas. Otras de las cosas que se deben saber también es que se ha manipulado genéticamente a las gallinas para que pongan 10 veces más huevos que sus antepasadas, por lo que sus frágiles huesos se rompen, como ya lo habíamos dicho, con mucha facilidad, y que el calcio del esqueleto se desvía para ayudar a la formación de la cáscara del huevo, lo cual también trae como consecuencia un desgaste excesivo en el cuerpo de la gallina, llevándola pues a la muerte. Cuando las gallinas ponedoras tienen poco más de un año, son enviadas al matadero. Continuamos con otro de los subcapítulos. Son muy interesantes, no los quiero saturar mucho, pero sí me gustaría que los viéramos aprovechando este hilo de subcapítulos que son relacionados a estos temas. El siguiente subcapítulo es Un poco de leche, vacas lecheras. La mayoría de las personas aquí asumen que los productos lácteos están, por naturaleza, exentos de explotación animal, como por arte de magia, algo dado por la naturaleza. Es aquí la palabra clave, la naturaleza, porque al igual que sucede con cualquier otro alimento de origen animal producido en masa, la producción contemporánea de leche es todo menos natural. Muchas vacas pasan toda su vida en plantas de producción de lácteos, donde o bien se les encadena del cuello en un cajón minúsculo y permanecen confinadas en naves, o viven a la intemperie y hacinadas en espacios vallados con comederos mecánicos. Las vacas comen de una cinta transportadora que rodea la valla, y el suelo que pisan es de cemento, saturado de orina y heces. A las vacas lecheras se les inyectan hormonas de crecimiento alteradas genéticamente y se fecundan artificialmente cada año para maximizar la producción de leche. En la mayoría de vaquerías estadounidenses, las vacas son ordeñadas mecánicamente durante 10 meses al año, incluidos los 7 de gestación. Aunque las vacas lecheras sufren un estrés físico importante, es muy posible que el mayor sufrimiento proceda del trauma emocional por el que pasan cada año después de parir. Las crías machos se usan para producir carne y las hembras para la producción de leche. Tal como he explicado antes, las vacas establecen un vínculo emocional muy fuerte con sus crías, a las que amamantan durante un año. Sin embargo, en las explotaciones lecheras se separa a los terneros de su madre al cabo de tan solo unas horas después de nacer, para que toda la leche de la vaca se destine para consumo humano. Al igual que las madres humanas, las vacas se desesperan cuando no encuentran a sus crías. Mugen durante días enteros, buscan desesperadamente a sus crías y a veces incluso actúan con violencia y propinan golpes a los trabajadores. Se han dado casos de vacas que han escapado y han recorrido kilómetros hasta encontrar a sus crías en otras explotaciones. La esperanza de vida natural de las vacas es de unos 20 años, pero tras solo 4 se considera que su producción de leche es insuficiente, por lo que son enviadas
al matadero. Gran parte de la producción de carne picada estadounidense procede de vacas lecheras. Bueno, otro de los subcapítulos es, ¿han escuchado hablar de la ternera lechal? Así se llama. Y Melanie nuevamente encara al lector. Ella menciona que muchas personas sienten debilidad por los bebés, incluso los bovinos. A la mayoría de nosotros nos emociona ver cómo llegan al mundo los terneros y empatizamos con su inocencia, su fragilidad y su vulnerabilidad. Melanie invita a lo siguiente: imagine la conmoción de muchos estadounidenses cuando se enteran de la situación desesperada del aproximadamente 1.000.000 de terneros al año que son subproductos no deseados de la industria láctea. De hecho, si no fuera por la industria láctea, la industria de la ternera lechal no existiría tampoco. Como los terneros machos no tienen ninguna utilidad para la industria láctea, se deshacen de ellos días o incluso horas después de haber nacido. Se les carga en un camión, a veces a rastras porque aún no pueden andar bien. Y bueno, sabemos lo que viene después de cada subcapítulo, una descripción cruda de un matarife. Y bueno, eso lo vamos a omitir. El siguiente subcapítulo es ¿pez o pescado? Es la pregunta. Pescados y otros animales marinos. Y menciona que muchos de nosotros nos sentimos tan lejos de los peces y otras criaturas marinas consumidas habitualmente que ni siquiera consideramos que estén hechos de carne. Así, como tan tonto como suena, pero así es. Por ejemplo, cuando un consumidor de carne se entera de que alguien es vegetariano, es habitual que responda con la pregunta: ¿así que solo comes pescado? Tendemos a pensar que las criaturas marinas no son de carne porque, aunque sabemos que no son ni plantas ni minerales, no solemos considerarlos como animales. Y por extensión no consideramos que sean criaturas sensibles que dan importancia a sus propias vidas. Por tanto, nos relacionamos con ellos como si fueran plantas extrañas y los arrancamos del mar con la misma facilidad con que arrancamos una manzana de un árbol. Hay numerosas investigaciones que demuestran que los peces y otras criaturas marinas poseen tanta inteligencia como capacidad para sentir dolor. La investigación sobre la inteligencia de la vida marina ha demostrado, por ejemplo, que los peces no se olvidan de lo que han experimentado al cabo de unos instantes, sino que tienen una memoria que abarca hasta 3 meses. Los peces pueden desarrollar mapas mentales de su entorno que les permite memorizar y gestionar los cambios, una tarea que supera la capacidad cognitiva de los hámsters incluso. Menciona que tan solo en Estados Unidos se mata anualmente a 10.000 millones de animales marinos, muchos de los cuales se destinan al consumo humano. Se les captura, cría y mata de 2 maneras, o mediante la pesca comercial o le llaman piscifactorías. Bueno, nosotros sabemos que inclusive no se cuentan, sino que se pesan por toneladas. En realidad son tantos que no hay manera de cuantificar. Estas son cifras estimadas. Uno de los métodos que se usa para atrapar peces es el arrastre de redes por debajo de la superficie del agua. Este tipo de captura conlleva el arrastre de muchísimos animales distintos al objetivo. Se estima que cada año se devuelven al océano más de 30 millones de animales marinos como aves, tortugas, delfines y peces no deseados, muertos o moribundos. Las redes que se pierden en el mar siguen atrapando aves marinas y otros animales que se las encuentran. A pesar de la violencia inherente a la producción de comida procedente del mar, muchas personas no sienten malestar al presenciar al menos algunos de los aspectos de este proceso. Por tanto, la defensa primaria del sistema carnista, la invisibilidad, desempeña un papel menos importante cuando se trata de procesar criaturas marinas. Por ejemplo, la mayoría de personas pueden presenciar cómo se mata a peces sin experimentar el trauma que probablemente sentirían al ser testigos de la matanza de un cerdo. Parece que como los animales marinos son tan fundamentalmente distintos a los seres humanos y nos resultan tan ajenos, nos sentimos lo suficientemente distanciados de ellos para que su sufrimiento resulte invisible, incluso cuando está a plena vista. Otro de los subcapítulos es el que dice: a las puertas de la muerte, animales caídos.
Los animales caídos o ganado no móvil son aquellos animales terrestres que están demasiado enfermos o demasiado heridos para poder alzarse o caminar por su propio pie. Lo más habitual es que se les deje morir desatendidos en establos y subastas. Se ha documentado que se han dejado animales aún vivos en la pila de cadáveres, donde pueden haber docenas de animales muertos. Los animales caídos que no se desechan de este modo son arrastrados con ganchos o cadenas o transportados con carretillas, lo que causa heridas graves a animales y a lesionarlos. El otro subcapítulo es un clásico, esa frase inmortalizada: si los mataderos tuvieran paredes de cristal, así se llama. Sir Paul McCartney hizo esta afirmación: si los mataderos tuvieran paredes de cristal, todos seríamos vegetarianos. La reflexión que hace en este apartado me parece muy interesante. Me permitiré compartirla. Paul McCartney creía que si supiéramos la verdad sobre la producción de la carne, seríamos incapaces de seguir comiendo animales. Sin embargo, conocemos algo de la verdad. Sabemos que la producción de carne es un proceso sucio, pero decidimos no saber hasta qué punto. Sabemos que la carne viene de los animales, pero preferimos no establecer la relación, y con frecuencia comemos animales y decimos no saber ni siquiera que hemos decidido hacerlo. Las ideologías violentas están estructuradas de modo que no solo sea posible, sino que es inevitable que seamos conscientes de una verdad incómoda a un nivel, pero que seamos ajenos a ella en otro. El fenómeno de saber sin saber es común a todas las ideologías violentas, y esta es la esencia del carnismo. En todas las ideologías violentas se establece un contrato implícito entre el productor y el consumidor para no ver el mal, no oír el mal y no decir el mal. Sí, cierto, la agroindustria animal se esfuerza para que sus secretos permanezcan ocultos, pero nosotros les facilitamos el trabajo. Nos dicen que no miremos y apartamos la mirada. Nos dicen que los miles de millones de animales que no vemos jamás viven al aire libre en explotaciones tranquilas y, por ilógico que sea, no lo ponemos en duda. Les facilitamos el trabajo porque, a algún nivel, la mayoría de nosotros no queremos saber cómo son las cosas en realidad. Sin embargo, al mismo tiempo, también queremos y merecemos la libertad de tomar decisiones informadas, de tener libertad de pensamiento y de ser consumidores activos. Obviamente, ejercer esta libertad sería imposible si ni siquiera somos conscientes de que estamos eligiendo. Cuando una ideología invisible guía nuestras creencias y nuestra conducta, nos convertimos en víctimas de un sistema que nos ha robado la libertad de pensar por nosotros mismos y actuar en consecuencia. Una vez que hemos entendido cómo son las cosas en realidad, cuando conocemos el funcionamiento interno del sistema, entonces y solo entonces nos encontramos en disposición de elegir libremente. Nombrar el carnismo y exponer las prácticas de la producción de carne puede ayudar a empezar a ver más allá de la fachada del sistema. Y bien, pues con esta bonita reflexión concluimos este segundo episodio dedicado al libro de ¿Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas? Vamos a continuar con el otro episodio en el cual abordaremos los otros capítulos que están pendientes del libro. Y pues bueno, déjenos sus comentarios, déjenos saber si les agradó, qué podemos incluir, algún otro libro, otro tema que quieran escuchar. Y pues si no hay algo más, nos escuchamos pronto.